Bueno, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? Pasaremos a la clase 2 sobre el tema del erotismo y bueno, estaremos trabajando todavía con el texto de El erotismo, una lectura de George Bataille. Esta es una lectura de una psicoanalista llamada Hilda Fernández Álvarez. Eh, Como bien lo saben, lo platicamos en la primera clase, todas estas reuniones estarán grabadas y estarán en un canal de YouTube. Les haremos llegar la liga y ahí podrán revisarlas cuando sea posible, ¿vale? Entonces, platicábamos un poquito la clase pasada, el primer encuentro que tuvimos sobre el erotismo, que, pues, si bien el erotismo podríamos pensarlo como esa línea inicial o ese lenguaje primordial, ¿no? Primogenio, sobre cómo el ser humano se comunica o se da a entender o empieza a conocer algo del mundo que lo rodea, ¿no? Hablábamos un poquito sobre eso, hablábamos sobre lo fundamental que es para la teoría psicoanalítica el tema del erotismo. Y bueno, para mí me parece esencial que podamos conocerlo, que podamos manejarlo, que podamos entender algo sobre el erotismo, ¿no? Entonces, seguimos un par de clases más sobre el tema, seguiremos construyendo alrededor de eso y bueno, esperando también sus dudas, sus comentarios, sus percepciones y todo lo que pueda devenir de ello, ¿vale? Entonces, hacemos esta dirección, este camino sobre lo que es y para qué hablar del erotismo, ¿no? Y sin duda, hablar del erotismo nos lleva a pensar en un escritor fundamental, ¿no? Que es George Bataille. Y estaremos platicando un poquito de él el día de hoy. Entonces, pues, bueno, vamos a darle por ahí, ¿no? Eh, Podremos iniciar diciendo que, como bien lo dice Hilda, el erotismo viene justamente de la palabra del eros, que es el eros, y bueno, remontándonos un poquito a la mitología griega, el eros es ese dios del cual se inspiran, ¿no? Es ese dios que aparece como musa, ¿no? Para artistas, para rapsodas, para pensadores, para tanto pintores, escultores, ¿no? Y bueno, es ese principio fundamental que va a inspirar, que va a dar pauta para la creación. Ese es un inicio, ¿no? Y ese es un tema bien importante, entenderlo, que el eros es esa fuente de inspiración. Eh, ¿Cómo podríamos enmarcar o cómo podríamos empezar a referirnos a algo sobre la erótica, ¿no? ¿Qué es la erótica? Eh, Más allá de someterlo a un examen como una definición de diccionario, bien lo dice el texto, ¿no? Más allá de una definición de diccionario, donde lo único que nos va a enmarcar son las cuestiones de la sexualidad o únicamente lo va a enmarcar como una cuestión de perversidad o como una cuestión eh, llena de excesos, ¿no? Pensemos el erotismo como aquella experiencia de lo sensible. Ese punto es fundamental para que podamos arrancar, para que podamos ir tejiendo juntos esta idea, ¿no? Entonces, ¿qué es el erotismo? El erotismo lo vamos a denominar como una experiencia de lo sensible. Esa experiencia de lo sensible lo que nos dará será la posibilidad de someterlo a un estudio de la subjetividad, es decir, en tanto que es una experiencia y es una experiencia sensible, no podremos formar una generalidad en torno al erotismo. No podrá haber una definición que quepa el erotismo para todos, ¿no? Sino que para cada uno de nosotros, para cada uno de los seres humanos, la experiencia sensible del erotismo será meramente subjetiva, ¿no? Entonces, esa parte también me parece que es importante remarcarla, porque muchas veces nuestra intención
intención, pues es llevada y es conformada para poder encontrar realidades, ¿no? Y me parece que ese es uno de los grandes errores que podremos encontrar en un inicio. Eh, Algo de lo que yo encontré como, primero como estudiante de psicología y después como docente en varias universidades, que los programas de estudio de la formación para los psicólogos, este tema algunas veces lo tocan, y lo hablamos la clase pasada, ¿no? Donde hay ocasiones en donde se habla del erotismo y es resumido a una cuestión de la genitalidad. Entonces hablamos sobre terapeutas eh, o sexólogos, ¿no? Por así llamarlos, los sexólogos que resumen el erotismo única y vagamente a una cuestión de la genitalidad, ¿no? Y entonces empieza a haber una cierta consejería de cómo vivirse en esa experiencia de lo sensible, entonces empieza a haber un cierto coacheo, ¿no? De cómo tendría que ser esa experiencia de lo sensible, pero, a ver, entonces, si estamos hablando el día de hoy como punto fundamental, como herramienta número uno para poder entender el erotismo, que el erotismo es una experiencia sensible y por lo tanto subjetiva, no habrá forma, ¿no? Es lo que quiero que veamos, que no habrá forma, que no habrá manera de que eso pase del lado de la generalidad, ¿no? Entonces, la consejería que está del lado de lo que yo, Daniel, haría en el caso de una experiencia con tu partener, con tu compañera, con tu compañero, sobre las vivencias de la genitalidad, será una experiencia meramente personal, ¿no? Entonces, lo que yo pueda coachar, lo que yo pueda aconsejar, lo que yo pueda dar como 10 tips para mejorar la calidad de las relaciones sexuales en los matrimonios, en los noviazgos, en las parejas, pues será desde mi trinchera, ¿no? Y entonces no haremos más que una suma de pues sí, como un diario, ¿no? De lo que a mí me parece que es lo que podría funcionar. Pero pues, difícilmente lo veo y a mí por eso este tema me parece bien importante porque difícilmente creo que eso pueda llevarnos a un buen puerto, ¿no? Entonces, punto número uno, ¿no? El erotismo será esa experiencia de lo sensible y por lo tanto meramente subjetiva. George Bataille, lo refería hace un momento, George Bataille escribe en su literatura toma como principio rector para sus escritos el tema del erotismo. Eh, George Bataille menciona en el libro de El erotismo, así se llama el libro, que hay tres tipos de erotismo. Hay el erotismo pasional, el erotismo de las experiencias, que es desde lo sensorial, y el erotismo de la dialéctica corporal, ¿no? Entonces, digamos que son los tres principios que guarda el erotismo. El erotismo está del lado de la pasión, ¿no? Y vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el erotismo está del lado de la pasión, ¿ok? El erotismo guarda una significación desde la experiencia sensorial y el erotismo juega con una dialéctica de los cuerpos, ¿no? Entonces, a ver, un segundito. Entonces, bueno, continúo. Mencionamos justamente esta parte de los tres elementos que guarda el erotismo según George Bataille, ¿no? Eh, entonces, empezamos con el punto número uno, la pasión, ¿no? ¿Qué implica ese punto de la pasión? ¿Qué implica ese lugar de la pasión dentro del erotismo? Eh, Etimológicamente, pasión es patos en griego, ¿no? Ese patos que muchas veces nos lo enseñan, nos lo dirigen hacia una terminología que es enfermedad, ¿no? Fíjese justamente cómo está mezclado, ¿no? El erotismo, la pasión y la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué?
ejemplo, la palabra patología o el patólogo o llevar, no sé, cuando te hacen una biopsia y la llevan a patología, ¿no? Eh, ese patos, que es una de sus definiciones es enfermedad, ¿no? Pero también es pasión, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la pasión se vuelve enfermedad y en qué momento la enfermedad tiene una relación con la pasión, ¿no? Entonces, ese punto podríamos sumarlo entendiéndolo desde el lado del erotismo. Ese eros que guardará una relación, lo decíamos también en la clase pasada, que ese erotismo estará fundamentado desde una cuestión del placer y el displacer. Entonces, como referencia clínica y como, sí, como punto clínico, sería importante que viéramos que una cosa es lo que nos gusta, ¿no? O sea, muchas veces confundimos o no hacemos la distinción muy precisa entre lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Me parece importante que en un trabajo analítico estemos dirigidos, ¿no? Que analicemos, que nos preguntemos, que nos cuestionemos si nuestra energía psíquica, si nuestro cuerpo, si nuestras decisiones y nuestras ausencias van dirigidas, ¿no? O están encaminadas al lado de la pasión, ¿no? Más allá de lo que, porque pues, no sé, me puede gustar el lado de limón, ¿no? Pero no me apasiona. Lo que te apasiona justamente tiene que ver no necesariamente con una cuestión de felicidad absoluta, que también es otra de las distinciones o, o malentendidas que se le ha dado a la pasión, ¿no? Que está del lado de únicamente la felicidad. Eh, pero bueno, tenemos entonces ahí un camino que recorrer para entender que la pasión está del lado de aquello que no puede dejar de hacerse, porque si no, entonces el cuerpo reclama. Sin embargo, la pasión también sin un límite, es decir, la pasión desde el lado de lo placentero, desde lo erótico, sin que aparezca un límite, también hará que el cuerpo enferme, ¿no? Entonces, esa es la característica importante de la pasión. Desde el erotismo, la pasión será aquello que nos conmueva, que nos convoque a movilizarnos, a tomar decisiones, a aventurarnos, ¿no? Eso que te apasiona. Por ello comienzas una relación, por ello empiezas a estudiar algo, por ello comienzas un proyecto, porque te apasiona el tema, te apasiona al grado que puede llegar a enfermarte, ¿no? Si no hay un límite, ese placer desbordado se convierte después en una posición displacentera y lo que vuelve es algo gozoso, ¿no? Entonces, fíjense cómo curiosamente, bueno, no es coincidencia, ¿no? Bien lo sabemos que si alguien, un buen lector de Bataille, pues era Jacques Lacan, ¿no? Entonces, todo este tema que tiene que ver con el goce, ¿no? Con los imperativos, todo eso, pues sí, que hay muchas referencias sobre la literatura de Georges Bataille, ¿no? Sobre el erotismo bataliano. Entonces, como primer punto tenemos ahí la pasión, ese patos que te enfoca, que te encamina, que te adentra hacia la vida, pero que también en un momento, si no hay cierto límite, enferma, ¿no? Ahí viene lo patológico. Como segundo punto teníamos las experiencias sensoriales. ¿A qué se refiere con las experiencias sensoriales? Bueno, cuando hablamos que la pasión está del lado de la experiencia sensorial, será porque donde recae la vivencia de lo pasional es por el cuerpo, no únicamente por la genitalidad. Y eso me parece importante enfatizarlo, subrayarlo, que lo mencionemos varias ocasiones, porque experiencia de lo sensible, ¿no? Esa experiencia de lo sensorial eh, refiere al cuerpo en sí, ¿no? Refiere a lo corpóreo, no únicamente a una parte, ¿no? Si nosotros cometemos el error de aterrizar lo erótico única y llanamente a la parte genital, me parece que estaríamos cometiendo un problema, ¿no? Un grave error.
Entonces, como segundo elemento, experiencia sensorial recae en el cuerpo, se vive y se sufre y se siente y se goza desde los sentidos, ¿no? Si ustedes recuerdan en algún momento, en alguna clase, en algún seminario, por ahí lo habrán escuchado y por ahí lo habré comentado también, Freud propone justamente que, me parece que es en Interpretación de los Sueños, donde dice toda percepción empieza por los sentidos. Es decir, aquello que el universo te arroja como experiencias comienza por lo sensible, ¿no? Por lo sensorial, por la experiencia sensible, ¿no? Entonces, de eso, de lo sensible, ¿no? De los sentidos, se ha transformado a una cuestión más a la emoción, ¿no? Ya después le podremos dar una categoría de emoción. Primero la percepción, después la sensación y después la emoción. Ya con sus configuraciones y con sus represiones y con sus desplazamientos, ¿no? Entonces, será importante que lo veamos de esa manera, ¿no? Entonces, el universo te arroja ciertos estímulos, esos estímulos atraviesan la experiencia sensorial, ¿no? Es decir, tus sentidos, lo vives y recae en el cuerpo y el cuerpo los transformará después en emociones de agrado o desagrado, ¿no? Ya a partir de ciertas cuestiones, pues donde atravesarán más cuestiones de la conciencia, ¿no? Más cuestiones a lo mejor incluso normativas, moralistas, pero en un principio recae como un principio, como un elemento sensible, ¿no? Donde el cuerpo lo siente, lo vive, lo goza, lo sufre, etcétera. Y como tercer elemento, nos dice Bataille, lo erótico como un elemento de la dialéctica corporal, ¿no? Un elemento de la dialéctica corporal. ¿Por qué? Eh, ¿Qué es esta dialéctica corporal que nos nombra Bataille? Bueno, vamos a tratar de desarrollarla un poquito. Dice Bataille que en esta búsqueda de la dialéctica corporal, lo que buscará la erótica es el encuentro entre dos cuerpos, ¿no? Ese diálogo con el otro, con una búsqueda específica, ¿no? Una batalla y una lucha muy puntual entre esos dos cuerpos, ¿no? Entre esos dos cuerpos sensibles. Ese elemento erótico estará en juego desde la infancia, ¿no? Eh, Buscando qué, cuál es esa apuesta, cuál es esa eh, lucha que tiene el erotismo frente a esta dialéctica de los cuerpos, frente a este diálogo y este encuentro entre los cuerpos. Este elemento de la dialéctica corporal tiene como apuesta la continuidad, ¿no? Tiene una apuesta de continuidad. ¿A qué se refiere Bataille con la apuesta de la continuidad? Bueno, sabemos que como elemento muy psicoanalítico, como principio fundamental, entendemos que el psiquismo está construido también a partir, el psiquismo, el lenguaje, el sujeto está construido a partir de un elemento que es la castración, ¿no? Este elemento lo que hace es darnos cuenta, ¿no? Ese elemento que hace falta, esa pieza de rompecabezas que no está, eso que nunca va a llegar, eso que podrá ser objeto causa de deseo, eso que podrá ser eh, es aquello que se busca, eso que produce la náusea para Sartre, ese elemento que es esa nada sartreana, ¿no? Es ese elemento de castración para Freud. Pues es esa palabra no dicha, esa palabra que no va a llegar. Sin embargo, existe esta idea y esta apuesta por una posible continuidad, por una posible suma, por una posible completud, ¿no? Psíquica, corporal. A eso, esa es la apuesta del erotismo, ¿no? El erotismo buscará como una apuesta esa continuidad.
¿no? Esa continuidad de los cuerpos. Entonces, fíjense, qué bonito, qué interesante, pero también qué complejo, pues, porque sabemos como principio fundamental que no la hay. Sin embargo, una parte de nosotros buscará encontrarlo, ¿no? Y es gracias al erotismo que podemos hacer frente a un tema muy nihilista, de decir, bueno, sabemos, ¿no? Hasta cierto grado que vivimos en cierta soledad y discontinuidad, ¿no? Que, que la vida es un discontinuo, pues, o sea, que vivimos en cierta soledad, que estamos arrojados muy heideggerianamente, estamos arrojados a la muerte, estamos aquí en un camino que empezó, que no llega a ningún lugar, ¿no? Pero es gracias al eros, ¿no? Pues gracias al erotismo, que se abre una apuesta en donde tenemos esa fantasía de que al menos en algún momento podremos llegar a esta continuidad, ¿no? A esta completud. Me parece importante hacer esta lectura y para aquellos que nos dedicamos a la clínica psicoanalítica y al trabajo con los analizantes, hacer bien enfáticos con ustedes. No es necesario que esto se hable en el análisis y decírselo a los pacientes, ¿no? Sin embargo, sí la escucha está del lado de ¿por qué llega este paciente y se enfermó, ¿no? ¿Por qué está enfermo este paciente? Por el eros, cabrón. Porque lo que ha buscado constantemente es esa completud. Es que no me mira, es que no me decía el otro día un paciente, es que eh, no me aplauden lo suficiente en el trabajo, no me reconocen en mi relación. O sea, es justamente es este sentir pasional de decir, ¿por qué por más que hago, no llega a esa continuidad, esa completud? Porque ese vacío no se llena, ¿no? Regresamos a esta parte de la pasión, ¿no? Y de la pasión llevada hacia el cuerpo y de la pasión sin límites que hace que el cuerpo enferme, que el cuerpo sea un ente gozoso, ¿no? Entonces dice por aquí el texto, el erotismo es esa maravillosa fantasía de que algo podrá hacernos llegar a la completud, ¿no? A la continuidad de los cuerpos. Entonces, pues bueno, me parece muy lindo, me parece muy puntual, ¿no? Pensar en esta idea como de cierta continuidad, como de como cierto aliciente, ¿no? Más allá de pensar en una pirámide de necesidades, ¿no? De qué es lo que te mueve, podríamos resumirlo y podríamos, sí, enmarcarlo, pues que es el eros, ¿no? Es la idea de que al menos algo en algún momento nos hará poder llegar a ese camino, a esa tierra prometida, ¿no? Eh, Fíjense, Freud desde su primer texto, ¿no? Desde Interpretación de los Sueños, que habla ya desde un erotismo y después habla de tres teorías sobre sexualidad infantil, hasta su último texto, o uno de sus últimos textos, que es el Moisés, habla sobre esta idea de la posibilidad de poder llegar a esta tierra prometida, ¿no? A ese lugar pues donde no haga falta algo, ¿no? Pero es lo que nos hace despertarnos, ¿no? La idea de poder, no sé, cumplirlo desde una fantasía monetaria, desde una cuestión religiosa, desde una cuestión amorosa, pero es ese eros el que hace que el mundo gire, ¿no? Les decía yo la clase pasada, y en el principio era el eros, ¿no? Cuando se formó el universo, en un inicio estaba el eros, ahí estaba el eros. Cuando se crearon las civilizaciones, ahí estaba el Eros. Cuando se han destruido civilizaciones, ahí estaba el Eros, ¿no? Entonces, espero que vayamos bien hasta aquí. Eh, Me parece que esos tres elementos, ¿no? Nada más para recapitular, tanto la pasión, las experiencias sensoriales y la dialéctica corporal, nos dan un margen bien bonito y bien interesante para poder repensar muchas cuestiones de la clínica, ¿no? Del por qué llega un paciente con cierta dolencia, por qué llega un paciente con ciertas angustias, ¿no? Eh, Tratar de desdoblar si querer llegar a esa continuidad,
y no lograrlo produce ciertas angustias. La misma idea de tener que llegar a esa continuidad produce angustia, ¿no? Las manifestaciones en cómo cada uno de nosotros enfrente esa angustia, pues será lo que nos lleve a análisis, ¿no? Y entonces trataremos de llegar de alguna u otra manera hacia esos caminos, ¿no? A esos lugares prometidos. Sin embargo, pues bueno, tanto el querer llegar como la idea misma ya produce cierta angustia. Entonces, hoy es lo que yo quería platicarles, el día de hoy es lo que quiero manifestarles en esta segunda clase sobre el erotismo. Iremos desglosando poco a poco, quiero que lleguemos a avanzar un poquito más con estas ideas de batalla como grupo, entonces espero que me hagan llegar sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones y por lo tanto, pues bueno, podamos ir construyendo poco a poco y juntos esta idea del erotismo. Creo que tenemos ahí ya un par de ideas para que podamos empezar a construir, para que empecemos a abrir la discusión y el panorama. Y bueno, creo que por el momento sería lo que podríamos estar trabajando. Y si hay algo más, pues bueno, lo agregaremos también aquí en el video. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.